Amigos de su espacio, nosotros siguiendo con esta producción del día de hoy, ahora nos corresponde analizar un poco la situación de conducta y el panorama que se vive, no solamente a nivel de República Dominicana, sino del mundo, luego de esta llegada de este fenómeno pandemia COVID-19 que a todos nos ha tocado un poco. Saber cómo está el comportamiento, cómo se maneja la conducta humana. Pero para tales fines nosotros poderlo hacer con un experto. Me refiero al licenciado Janoy Vargas, quien es el director ejecutivo de la Clínica de Conducta Volver. Pero no solamente eso, con una gran experiencia en lo que son los fenómenos de recuperación. Personas tal vez que han tenido situaciones muy difíciles, pero han podido, como se llama su clínica, volver y otra vez ser reincorporado a la sociedad. Licenciado Janoy, bienvenido por aquí. Bueno, Robert, de más está decir, pero lo vamos a decir, que es un placer y una gran oportunidad la que nos permite a través de este espacio de poder llegar a la población y añadir, sumarle, edificar con respecto a los temas de conducta, de la psicología, que es uno de los puntos más neurálgicos a nivel del impacto de la pandemia y que debe ser tratado consistentemente. Eso es así. Licenciado, vamos a partir de eso que usted dice, lo que ha sido la conducta a raíz de esta pandemia. Cálculos pudieran decir que hace un año que en nuestro país se inició lo que ha sido todo este proceso de confinamiento y todo lo que ha tenido que ver. Hemos vivido altas y bajas, unos cambios que hemos tenido. El más reciente que anuncia el presidente Luis Abinader es una desescalada para poder eliminar lo que es ese toque de queda que ha estado pidiendo la población, que sea eliminado de manera definitiva. Usted, licenciado, ¿cómo cree que esto ha podido afectar o esto ha calado en lo que es la conducta de nuestros dominicanos y dominicanas? Usted que recibe en su clínica a diario casos diferentes, ¿cuál es su opinión en este sentido? Sí, mira, realmente desde el principio el panorama que se nos presentó con la pandemia nos dejó claro que iba para largo. Algunas personas en algún momento lo visualizaron como que, ¿verdad? Iba a pasar un cuco frente a la casa y tú te ibas a guardar un rato y después iba a salir. Sin embargo, desde temprano, cuando se vio cómo era la dinámica de esta enfermedad, se nos puso de manifiesto la cohibición de la libertad, condicionarnos a hora de llegada, a hora de salida, condicionarnos en cómo sociabilizar a nivel de la familia, de los amigos, crearnos unas dificultades de orden afectivo, en el orden en cuanto a lo restrictivo, es decir, no poder abrazar a las personas, saludarlas exclusivamente. Imagínate el dominicano que es sanguíneo por naturaleza y que es una persona muy expresiva, excéntrica, extrovertida, y de repente estar sujeto a una pandemia que te comprime. Entonces, la realidad en el orden psicológico, para muchos le está resultando casi inmanejable, pero a eso le metemos la parte económica, ¿no? Es decir, la productividad, el hecho de cómo esto ha impactado negativamente en las familias dominicanas. Y el dinero no es la vida misma, pero es un medio de vida. Y a fin de cuentas, sacrificar la parte que tiene que ver con el poder adquisitivo de las personas, el tema de abastecerse, suplirse o sus expectativas de crecimiento, de desarrollo personal, tener su casa, tener su vehículo, mejor calidad de vida para la familia. Todo eso está incluido en esta realidad sistémica que nos ha creado la pandemia. Entonces, se entiende que ya los gobiernos han tenido que reevaluar una serie de cosas en relación a esto, no solamente al de aquí, pero al de aquí le ha tocado encontrarse, ¿verdad? Como decimos, con esta papa caliente. Y yo pienso que está atinado el tema de empezar a abrirse, empezar a manejar alternativas de cierto nivel de concienciación hacia la población con respecto al tema de los cuidados, pero al mismo tiempo abrir las puertas a que las personas puedan mantenerse a flote, porque ciertamente
cohibiéndonos o protegiéndonos de una cosa, ya está claro que hemos estado incurriendo en otras realidades que son de alguna manera igual de perjudiciales, porque el nivel de la letalidad de la enfermedad, si bien es cierto, es notorio, también es cierto que el impacto económico en la salud mental, en la salud a nivel social, en sentido general, puede ser más grande en cuanto a mantener esta restrictividad de una forma más prolongada. Muy bien. Licenciado, usted menciona de la parte del gobierno y uno se pregunta, ¿entiende usted como experto en la materia que fuera necesario que el gobierno lleve a cabo algún tipo de acompañamiento, sea con las personas, sea con los niños, para poder ir reinsertando, poder mejorando algunas situaciones que se hayan podido crear en el orden de la conducta a raíz de este confinamiento? ¿Fuera necesario la intervención oficial para apoyar a los ciudadanos en el orden de la conducta, licenciado? Sí, sí, hay que observar cambios que se han dado a nivel de los patrones de comportamiento del dominicano y acciones en las que se ha empezado a incursionar y que pueden o ya están representando un problema que asimismo tenemos que entrar en una desescalada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del uso de los medios electrónicos y nos vamos a los niños, el uso obsesivo y compulsivo que se ha promovido en la actualidad con los niños en cuanto al uso de los juegos, de los medios electrónicos, que ha comenzado con el elemento más justificable, usarlo para la escuela. Pero de ahí entonces, cuando salimos del uso escolar, entonces lo extendemos al uso personal a través de videojuegos, a través de estar metido en las redes sociales. Y ya nosotros sabemos, por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que hay un trastorno vinculado al uso compulsivo de los videojuegos, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos ha traído la pandemia para ese sector vulnerable? El que de manera ingenua y vamos a decir despreocupada por parte de los padres, hemos facilitado una accesibilidad desmedida en nuestros hijos y ahora nos encontramos con muchachos que tienen dificultad para desconectarse, que te hacen un síndrome de abstinencia si tú lo desconectas de los videojuegos o de los medios electrónicos. Entonces ahí se va a necesitar una asistencia profesional de orientación a la familia y básicamente acompañar un proceso de deshabituación por parte de los padres para inducir a los hijos a esa deshabituación. Y yo creo que ese es uno de los elementos que pudiéramos mencionar, que son importantes y que quizás se menciona poco, pero está ligado a un sector muy vulnerable y es bueno que se tome en cuenta, considerando que en nuestro país las personas que demandan asistencia por problemas de adicción están en un marco de edad de los 18 a los 36 años aproximadamente. ¿Qué te dice eso? Que la gente en su capacidad plena, productiva, muchas veces está necesitado de tener que internarse para recibir tratamiento, porque no tiene ese control de sus impulsos, porque tiene una enfermedad que de alguna manera lo enfoca tanto en la dinámica de esa enfermedad que le quita la capacidad productiva. Entonces, si vemos que esta pandemia, en este tiempo que lleva, es un caldo de cultivo para un cerebro obsesivo y compulsivo, entonces pudiéramos encontrarnos en un futuro próximo con un aumento desmedido de las personas que van a extrapolar esta realidad a otro tipo de actividades y podríamos tener un aumento significativo en los comportamientos adictivos. Muy bien. Licenciado, muy interesante lo que usted ha dicho, mencionó la parte adicción. ¿Han podido ustedes tener al manejar algunos números? ¿Tienen datos si a raíz de los adultos, no solamente la adicción a los videojuegos y los medios electrónicos, sino algún tipo de drogas, bebidas o sustancias controladas? ¿Se ha desatado adicción a raíz de este proceso, licenciado? Bueno, la demanda del servicio, que es básicamente récord, porque sí, podemos decir que estamos llenos de demandas de asistencia relacionadas con esos temas, nos sí, dice a nosotros que ha habido un aumento significativo, lo cual se explica porque las sustancias psicoactivas legales e ilegales, es decir, el alcohol como droga legal,
y otras que son ilegales, están siendo utilizadas enfáticamente en la actualidad con la finalidad de manejar realidades subjetivas, de evadir, ¿verdad? Altos niveles de ansiedad, producto del impacto económico, producto de la incertidumbre por temores al contagio, como resultado, por ejemplo, de los conflictos familiares que se generan a raíz de estar básicamente en estos niveles de restricciones que hemos estado. Entonces, las sustancias psicoactivas son un medio o un recurso adaptativo que las personas usan para manejar realidades internas, como acabo de decir. Es una gente que le haya impactado o que tenga mucha incertidumbre en la parte económica y no pueda dormir, es fácil que recurra al alcohol como una forma ansiolítica, porque es un depresor del sistema nervioso central. Es natural también que recurra a la marihuana, es natural que recurra a las benzodiazepinas, que son fármacos para dormir. Y entonces por ahí se empieza a usar con una finalidad adaptativa, manejar una realidad interna que se tiene y luego entonces progresa en un cuadro adictivo. Entonces esto lo vemos ya muy enfático y es algo a lo que hay que ponerle atención también desde el Estado, que lo estuvimos hablando hace un rato. Muy bien. Licenciado, pido su anuencia para hacer una pequeña pausa porque el tema resulta ser tan interesante que no quisiéramos desconectarnos, pero tenemos compromisos que debemos de cumplir. Venimos en un momento con usted, licenciado. Señores, retornamos nuevamente por aquí en esta interesante conversación con el licenciado Janoy Vargas. Señores, lo que es la conducta abarca muchas cosas, licenciado. Usted explicaba esa parte de la adicción que es tan preocupante, pero también usted mencionaba los conflictos familiares que han surgido a raíz de esta situación. Licenciado, ¿cuál ha sido más o menos para usted el mayor conflicto que usted ha tenido que vivir o atender en sus consultas ante este confinamiento, licenciado? Bien. Bueno, el confinamiento ha generado muchos temas. Yo no te podría decir en específico cuál sería el más impactante, porque lo vemos a nivel de cuadros depresivos, lo vemos a nivel de cuadros de una ansiedad inmanejable, por insomnia, por estrés casi ya a nivel de fenómeno postraumático. Lo vemos también por duelo, personas a las que le han fallecido parientes, y que en algunos casos hasta manejan culpa porque entienden que a través de ello vino el problema. Familias enteras donde se han muerto varios parientes como resultado del impacto del COVID. Entonces, vemos también personas con ciertas vulnerabilidades psicológicas que como resultado de la pandemia han debutado con un cuadro psicótico, ya un trastorno psiquiátrico evidente, han entrado en crisis. Entonces lo hemos visto de todo tipo y básicamente se lo tenemos que atribuir el impacto de la pandemia en cuanto al número de los casos que estamos viendo. Muy bien. Licenciado, siguiendo en el orden familiar, ¿han tenido también ustedes o conocen ustedes estadísticas con relación al tema de la violencia, casos de violencia? ¿Han tenido que enfrentarse a raíz de lo que es este trauma o estas situaciones que se han creado? Esos casos tan preocupantes y lamentables que son de violencia intrafamiliar, licenciado. Sí, al principio se sintió un impacto por el tema de esa adaptabilidad, es decir, no estar acostumbrado a permanecer tanto tiempo juntos, por el estrés del cambio a nivel económico, el hecho de tener que tener los muchachos en la casa estudiando y uno de los dos tener que sacrificarse en cuanto a quedarse uno de ellos, tener que renunciar quizás al trabajo si no lo podía hacer virtual. Sí. Entonces, esas situaciones, junto con el estrés de estar asimilando a los muchachos 24 horas, para decirlo así, dentro de la casa, impactó mucho a la mujer.
o ha impactado mucho a la mujer, porque es quien en su mayoría ha tenido que asumir el tener que quedarse con los niños, Sí, considerando que no hay servicio y no podemos salir los dos. Entonces, uno de los casos, una de las razones de aumento de la pobreza viene por ahí, por esa realidad de sí, que los dos trabajaban y ahora solamente trabaja uno. Entonces, todo eso, sobre todo en su inicio, generó mucho estrés, y el estrés como una forma de, vamos a decir así, de desacoplarse cuando tú estás comprimido. Está el hecho de manejar o manejarte en agresividad, en ira, como una forma de desacoplar esa compresión, sí. de todo ese, de asimilando toda esa situación que nos ha generado la pandemia. Lo vimos al principio, pero ya luego la gente ha ido como acomodándose, y básicamente hasta donde vemos en los medios de comunicación, vemos menos casos de feminicidio, Sí. vemos menos casos de violencia intrafamiliar. No sé hasta qué punto, a través de lo que son los mecanismos legales o los tribunales que ventilan, las fiscalías que ventilan este tipo de temas, pero a nivel de consulta puedo decir que lo estamos viendo menos. Qué bueno, qué bueno. Muy buena información esa, licenciado. Eso nos brinda un poco de tranquilidad ante la situación que vivimos nosotros con estos fenómenos de lo que es la violencia intrafamiliar. Licenciado, uno siempre se pregunta, ante todo este cuadro que hemos estado viendo con su explicación, este tipo de situaciones, este tipo de conducta, ¿se pueden superar, sea con tratamiento clínico, terapias y demás, o algún tipo de sustancia farmacéutica? Lo que tiene que ver tratamiento, sea a través de terapia o a través de consumo de medicamentos. ¿Se puede superar esto, licenciado? Bueno, eh, algunos lo superan de manera natural Sí, porque tienen que desarrollar esas capacidades de resiliencia, sí, eh, tienen que manejar esos niveles de adaptabilidad, ¿verdad? sí, Eh, que hacen posible que tú, como decimos, saques de abajo, sí, sí, asimiles esa realidad y entonces te adaptes a ella o le hagas cambios favorables a ti. Es una población que ha tenido la capacidad a nivel de resiliencia de reinventarse. Pero cierto. para quienes le ha sido difícil porque esa capacidad o facilidad de adaptabilidad no ha sido posible, porque manejan esquemas de pensamiento más psicorrígidos o Sí, porque la realidad le ha impactado más que a cualquier otra persona. Entonces, si eso se ha reflejado en abuso de sustancia, si se ha reflejado en depresión, si se ha reflejado en temas de altos niveles de ansiedad, entonces les recomendamos que busque ayuda profesional y que se deje asistir. qué bueno, qué bueno. Licenciado, hablamos de ayuda, pero siempre uno aprovechar la presencia de un profesional como usted, uno quisiera sacarle todo lo necesario, algunas recomendaciones, algunos tips que usted crea que pudieran la persona ir asumiendo para luego dirigirse hacia una consulta, dar los pasos del lugar que tengan que dar, porque tal vez quien nos pudiera estar viendo a través de la televisión pudiera tener una situación tal vez como esta que usted ha mencionado. ¿Algunas recomendaciones o tips en este sentido, licenciado? Bueno, si la situación suya es la que acabamos de mencionar, puede a través de volver.com.do encontrar ahí la ubicación de nuestras clínicas, nuestros números de teléfono y las personas que de manera amable y de manera presta estarían dispuestas a asistir. Muy bien, muy bien. Licenciado, no quiero que se me marche porque hay algo que me llegó ahora mismo, pero que creo que sería muy importante. Usted sabe que también en el día de ayer se hace el anuncio de que el próximo año escolar ya será de manera presencial, aunque aprovechando la virtualidad. En este sentido, ¿entiende usted como profesional de la conducta que nuestros niños, nuestros jóvenes pudieran adaptarse a este cambio nuevamente, volver a la virtualidad?
¿Qué usted cree que sería este proceso para nuestros niños y adolescentes? Bueno, considerando realmente la situación de salud que tenemos, Sí, eh, pero al mismo tiempo, independiente a que tenemos variantes con un alto nivel de contagio, más que las variantes primeras, sí, independientemente de eso, entiendo profesionalmente que tenemos que dar el salto, tenemos que empezar a incursionar en las escuelas, porque está impactando a la familia fuertemente. El hecho de tener ya a los niños encerrados, el hecho de tener esta accesibilidad a los medios electrónicos de manera desmedida, la dificultad de no estar socializando, el hecho de tener la familia que está lo asimilando, lo que representa eso económicamente, porque estamos hablando que una tarde extendida te retenían el muchacho hasta las 5 de la tarde. Ahora tú lo tienes las 24 horas en la casa, básicamente manejándolo a veces en el riesgo de dejarlos solos porque no hay de otra. Aquí hay muchos adolescentes y preadolescentes que están cuidando a sus hermanitos más pequeños. sí, sí, cierto. Aquí uno de los temas aquí de riesgo ha sido el abuso sexual, por ejemplo, vinculado al tema de incesto entre los hermanos, padres que tienen que salir a trabajar y te dejan Sí, 3 niños, 4 solos. Entonces, de una manera latente y ahí solapada, se han estado creando situaciones que luego mañana la vamos a ver. Entonces, se han dado los pasos del lugar, tratar de que la mayor cantidad de la población se pueda vacunar. Hay una población que es la más vulnerable, que creo que ha acudido a ser vacunada, que son las personas mayores de edad y con ciertas afecciones y patologías que aumentan el nivel de letalidad del virus. Entonces, se han tomado las medidas del lugar y la población reconocemos eso. Entonces, yo creo que ya se agradece el tema de que demos ese paso. Está la posibilidad de un nuevo rebrote, de tener sí. que retrotraernos otra vez quizá por una X cantidad de tiempo, pero pienso que hay que aventurarse. En lo personal pienso que ya que hay que aventurarse y hay que empezar a ver. Muy bien, muy bien. Licenciado, reiterar nuestro agradecimiento a usted por su tiempo y compartir con toda nuestra Gracias. audiencia estos conocimientos profesionales que son tan necesarios en estos momentos que vivimos todos ante lo que es esta pandemia de este COVID-19. Muchas gracias, licenciado Janoy Vargas, por esta intervención con nosotros. Gracias. Gracias. Muy bien. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Venimos ya en breve con la parte complementaria de este su espacio.